y de adoración. Qué lindo, qué privilegio que el Señor nos da. Formar parte de ese pueblo, de honrarle y de amarle por intermedio de la fe que nos dio. Una preciosa fe nos dio el Señor para creer en Él, para creer en lo que Él hizo en la cruz del Calvario y tener una esperanza en nuestra vida que un día le vamos a ver, que un día vamos a estar con Él, donde Él está. Él lo dejó revelado en las Escrituras, que iba a preparar lugar en las muchas moradas del Padre. Y así es, le creemos. Y ese día que entremos por las puertas eternas va a ser maravilloso. Va a ser el fin de la fe. Ahí ya se termina todo. De este lado de la eternidad, ¿no? De lo que estamos viviendo día a día. Y vivimos a veces ciertas circunstancias de adversidades, pero a través de esas circunstancias el Señor viene a poner el peso de su gloria en nuestra vida. Hoy hablaba con un hermano que el siervo no es mayor que su Señor. Y el Señor fue un varón, dice la palabra del Señor, experimentado en quebranto. Y por haber sido experimentado en quebranto, la voluntad del Padre en él fue prosperada. Así que este es el Evangelio de la cruz, que a veces tenemos que vivir tribulaciones, angustias. El Señor a veces nos lleva a sus desiertos, pero estamos en los desiertos del Señor. Y el libro de los Cantares dice que en el desierto la amada, y hace como una pregunta, ¿no? ¿Quién es esta que sube como una columna de humo llena de incienso, de todo polvo aromático y de sahumación? La sahumación es un proceso que cuando las cosas están bien, tienen que ser mejoradas. Y por eso el Señor nos lleva a sus desiertos. Porque Él comenzó una obra en nuestra vida, pero todavía no está terminada. Y entonces la tiene que ir perfeccionando. Y muchas veces la perfecciona en el desierto de Él. Cuando ya no tenemos más recurso de nada. Cuando nuestro corazón, nuestra vida, pasa por un quebrantamiento. Y ahí dependemos de Él, de su soberanía, de su misericordia, de su auxilio, de su socorro, de una manera diferente. Y esto está escrito en la palabra. Muchos hermanos, quizás de muchos años también, en el camino del Señor, más que yo, lo saben, lo han vivido seguramente también. Así que bueno, el Señor nos ha traído a su camino, ¿no? Y eso es lo más importante, que estamos acá porque Él nos eligió. Y en verdad, como dice la palabra del Señor, que sus cuerdas de amor cayeron en lugares deleitosos en nuestra vida. Y es preciosa la heredad que nos ha tocado, su presencia, su palabra, y tantas promesas que nos cubren, como dice el Salmo 91, que el que habita al abrigo del Altísimo va a morar bajo la sombra del Omnipotente, y con sus plumas nos va a cubrir. Las plumas son las promesas de Dios para nuestras vidas, y hay muchas, y todas tan eficaz y tan importante.
Esto es algo que estaba diciendo nada más. No estoy acostumbrado, así que a ver mi hermano allá. Bueno, la palabra del Señor en el Salmo 36, versículo 9, nos dice lo siguiente: porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Y vamos a ver a través de las Escrituras la luz del Señor, que es lo que Él quiere resplandecer en nuestra vida, a través de su palabra. Entonces vamos a ir al libro de Jeremías. Jeremías, capítulo 9, versículo 23 al 24. Y la palabra del Señor dice así: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Así que acá el Señor se está revelando a nuestras vidas, a través de lo revelado, ¿no?, de las Escrituras. Él quiere que le entendamos. Y si le entendemos, tenemos un tiempo y una manera de conocerle. Y de la manera de conocerle es a través de las Escrituras. Entonces yo lo que quiero compartir, de acuerdo a la palabra, ¿qué es lo que tenemos que conocer del Señor? Acá el Señor nos dice que Él en la tierra hace misericordia, hace juicio, hace justicia. Y la palabra del Señor es una palabra de Dios con justicia, que nos marca el camino, que nos dice de qué manera tenemos que conducirnos, porque estamos en su reino. Así que vamos a ir viendo a través de unos versículos más el propósito de la palabra del Señor, para poder conocerle y entenderle, qué es lo que Él quiere. En el libro de Segunda de Timoteo nos dice lo siguiente: Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Para reafirmar todo lo que vengo diciendo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que el Señor, a través de su palabra, nos va a hacer entender una de las tantas buenas obras que el Señor tiene para nosotros, para su pueblo. Y vamos a seguir también por el versículo, el libro de Timoteo, primera de Timoteo 5, versículos 7 y 8. Y acá vamos a ver una de las prioridades de la buena obra, en la cual nosotros, sus hijos, tenemos que tener y andar. Y dice así la palabra del Señor:
manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Qué importante, ¿no? La obra que el Señor nos pone por delante. Ocuparnos de nuestra familia como una prioridad. En otra parte la palabra del Señor dice, y de la familia de la fe también, como prioridad. Entonces vamos a ver cuál es la obra también, la prioridad, a lo que el Señor nos quiere llevar. Vamos a ir a otro libro más, y ahí viene una de las partes. ¿Por qué tenemos que hacer esto nosotros? En el libro de Primera de Pedro 2:9 nos dice lo siguiente la palabra del Señor. Acá vamos a encontrar por qué lo tenemos que hacer. Primera de Pedro 2:9, y dice lo siguiente, y se está refiriendo a nosotros. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Hasta ahí no más. Después dice otras cosas que somos también. Pero somos un real sacerdocio de Dios. Así que tenemos que desarrollar este sacerdocio. Es un sacerdocio universal que Dios tiene sobre su iglesia. Todos tenemos que hacerlo. Melquisedec, cuando fue a encontrarse con Abraham, desarrolló parte de su sacerdocio. Dice que sacó pan y vino y lo bendijo. Y esa es la parte de nuestro sacerdocio, bendecir. Estamos en el pacto de la gracia y Dios nos llamó para bendecir. No podemos juzgar, no podemos condenar nada. Antes se vivía de otra manera. Se juzgaba, se condenaba, ojo por ojo, pero ahora estamos en el tiempo de la gracia, en un nuevo pacto de Dios. Fuimos llamados para bendecir, para bendecir. Y con respecto a esto, hay un gran ejemplo de quien desarrolló esta parte del sacerdocio con su familia. Y es un ejemplo que está escrito en la palabra y como dice la palabra, que es la que nos instruye, la que nos guía, la que nos enseña, y que nosotros a esta palabra y el ejemplo que dejó, nosotros lo podamos tomar en nuestra vida, lo podamos tomar como un clavo hincado. Un clavo hincado es cuando uno agarra algo, un papel, lo clava contra la pared y queda hincado, y queda colgado ahí. Así que este ejemplo que ahora voy a compartir también, que es parte de un sacerdocio, pueda quedar en nuestro corazón también, ¿no? ¿Por qué? Porque somos y fuimos llamados como real sacerdocio también. Y esto se encuentra en el libro de Job, unos versículos del capítulo 1, del versículo 1 al 5. Dice lo siguiente: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar
a 3 de sus hermanas, para que comiesen y viviesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Cómo desarrollaba, no? El sacerdocio. Todos los días. Y esa es la tarea que tenemos que hacer nosotros, con nuestros hijos, con nuestra familia, todos los días, todos los días. Si se congregan, qué bueno. Si no se congregan, también. Si conocen al Señor, buenísimo. Si no lo conocen, también. Todos los días, presentarlos delante del Señor y pedir misericordia por ellos. Pedir que el Señor los lave con su sangre, que los perdones. Si están en rebeldía, el Señor se encargará de hacer la obra, de atraerlos. Así que esta es la tarea que tenemos que seguir desarrollando, porque seguramente muchos lo están haciendo. Muchos lo están haciendo. Y hay que seguir haciéndolo. Tenemos familiares, hay hermanos en la fe también que a veces pasan por ciertas circunstancias y necesitan la oración. Necesitan que nosotros estemos desarrollando esa parte del sacerdocio. Presentarlo al Señor todos los días. Acercarnos al trono de la gracia y a pedir socorro. Pedir el auxilio. Yo muchas veces, la iglesia ha orado a mi favor. Ha orado al favor de mi familia. Y el Señor ha tenido misericordia. Ha tenido misericordia. Y creo que la mayoría de acá de los hermanos también saben de lo que le estoy hablando. Cómo el Señor tiene misericordia. Cómo tiene misericordia, ¿no? Y cómo Él va a cumplir todos sus propósitos. Y todo el pensamiento de bien que Él tiene sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. Pensamientos de bien tiene el Señor. Así que, hermanos, esto es lo que quería compartir, conforme a la gracia que el Señor me dio, que podamos seguir desarrollando este sacerdocio. Ya lo tenemos, ya el Señor nos dio este sacerdocio. Y otra parte del sacerdocio que dice acá en la palabra, dice que Él nos llamó para hablar de sus virtudes. Así que por los medios que tengamos, las oportunidades que tengamos, hablemos de las virtudes que hay en la palabra, de las virtudes que hay en la palabra, de la virtud que hay en la gloria del Señor, en la gloria de la cruz, de la virtud que hay en todo este manantial de vida que el Señor dejó. Amén. Así que bueno, hermanos, que el Señor nos bendiga. Y va a pasar Johnny, va a continuar con esta parte de